Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana González y les doy la bienvenida a este cuarto episodio de la primera temporada de Entre Líneas, donde tuvimos la oportunidad de platicar nada más y nada menos que con Rebeca Landa, periodista de ESPN, quien viene a contarnos las dos caras de la moneda. Por una parte nos platicará su trayectoria como jugadora profesional de tocho, mientras que por la otra nos contará sobre su experiencia en los medios de comunicación y cómo fue ese trayecto que la llevó hasta uno de los medios más importantes como lo es ESPN. No me adelanto a la charla, no sin antes recordarles que si no vieron los capítulos anteriores, pueden encontrarlos tanto en podcast como en YouTube. Y también no olviden seguirnos a través de todas las redes sociales de Mezquite, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. El día de hoy tenemos como invitada a Rebeca Landa, periodista y también deportista de ESPN. Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estoy muy contenta de estar aquí contigo, Mariana. Qué padre que iniciaste este proyecto y saludos a toda la gente que nos esté escuchando. Muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación, Rebeca. Y bueno, ¿qué te parece para no hacer esperar a nuestra audiencia si comenzamos? Bueno, primero dinos cómo te encuentras, cómo te has adaptado a esta pandemia y sobre todo también cómo está tu familia. Fíjate que muy bien. La verdad es que a veces me da un poco de culpa, siento porque eh, he aprendido tanto durante este tiempo que para mí el 2020 ha sido uno de los mejores años. No necesariamente porque ha sido fácil, porque definitivamente no ha sido así, simplemente porque siento que como que me regaló años, en el sentido de que pude convivir mucho con mi familia, cosa que no podía hacer desde hace como 10 años. Hubo cosas de las que me di cuenta que siento que si esto no hubiera pasado, no me hubiera dado cuenta hasta dentro de 3 o 4 años. Y por eso te digo, siento que me regaló tiempo en el sentido de todo lo que aprendí y todo lo que logré darme cuenta. Entonces, para mí el 2020 ha sido una bendición. Toda mi familia está muy bien. Sí ha habido algunos enfermos de que mis primos o algunos tíos, pero gracias a Dios no ha habido ningún fallecido. ¿Tanto tiempo tenías sin ver a tu familia? O sea, ¿ellos dónde están No, o viviendo sea, sí ahorita? los veía seguido o sea, yo me salí de mi casa cuando tenía 19, ahorita tengo 29, y por el trabajo y cosas así realmente los veía muy poco, una vez o dos al año, y ahora por COVID pues pude estar casi 4 meses en casa de mis papás. Mi hermano se casó, entonces pude estar en la casa antes de que lo despidiéramos. Entonces me refiero más a eso, como una convivencia mucho más de calidad. Sí, claro, mucho más cercana. Ujú. Algo que a lo mejor y este año lo calificamos como malo en cuestión de que pues todo lo que ha sucedido, ¿no? Todos los Sí. enfermos, la forma en la que la pandemia pues nos hizo readaptarnos a esta nueva normalidad, pero dentro de todo siempre hay cosas buenas y está ese acercamiento con la familia. Y ahorita que lo comentas, dices que te saliste de tu casa a los 19 años, pero Sí. antes de que nos platiques cómo fue ese proceso, también nos gustaría conocer ¿cómo fue, dónde creció Rebeca? ¿Cómo fue su infancia? ¿Quién es Rebeca? Cuéntanos. Pues crecí en un lugar hermoso, yo no me puedo imaginar una mejor infancia. Mi papá era director de una casa para niños de la calle y yo crecí ahí. Era un rancho, es un rancho, todavía existe, se llama El Hipoderac y fue una infancia súper linda, aunque en un ambiente muy distinto al de otras personas, porque yo crecí con 72 hermanos, hay 72 niños más o menos en esa casa, entonces más mi propio hermano, más yo, ¿no? Entonces siempre tenía con quién platicar, teníamos actividades pues bien padres, siempre en el campo, de que vamos a buscar serpientes o llovía y vamos a jugar en el lodo y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, el Hipoderac fue como el fundamento y la base de la persona que soy hoy, todo lo que aprendí ahí de vivir, de estar con los niños. Muchos de ellos eran como mis hermanos, pasábamos las navidades con ellos, las Semanas Santas, pues evidentemente los fines de semana, así que eh, fue una, fue una infancia lindísima. Crecí ahí de los 0 a los 10 años. Entonces, literalmente, soy una niña hipoderac de cuna
y después a los 10 años mi papá se quiso ir a Estados Unidos a estudiar una maestría, entonces nos llevó con él. También fue una experiencia muy distinta porque a mi papá lo becaron por esos 2 años. Entonces, también ver cómo como familia nos adaptábamos a otra cultura, a otro estilo de vida. Y después regresé a México y empezamos a vivir en Cholula, en Puebla. Y a los 19 mis papás decidieron que querían regresarse a Monterrey. Ellos son regios. Le ofrecieron un trabajo a mi papá allá. Mi hermano ya estaba viviendo en Monterrey. Entonces yo para ese entonces ya estaba en la universidad y yo decidí quedarme en Puebla. Y qué bueno que lo hice porque ahí fue cuando descubrí mi amor por la comunicación deportiva. ¿Qué fue lo que estudiaste en Puebla? En Puebla estudié artes plásticas, nada que ver con comunicación deportiva, pero en la carrera descubrí un programa para estudiantes que se llamaba TV Lab, era el canal de la universidad y ellos transmitían el fútbol americano. Y a mí me encantaba el fútbol americano desde años y años. Desde los 8 años mi Sí. papá me llevó a ver una película, Duelo de Titanes, y de ahí me enamoré del fútbol americano, lo intenté jugar, no me dejaron por la edad y por ser mujer, y entonces después empecé a jugar tochito, pero siempre vi el fútbol americano colegial, el de ahí de Aztecas, y luego mi hermano también jugaba en el equipo, entonces estaba muy cerca. Y entonces, te digo, estudié artes plásticas, pero me acabé metiendo a TV Lab como una actividad extracurricular y ahí fue donde se dio todo esto de la comunicación deportiva. Ahí fue donde creció el amor por el deporte, ¿no? Y O sea, fíjate, por el a mí me... deporte, ajá, dime. No, adelante, adelante. O sea, por el deporte toda la vida practiqué deporte. Mi mamá es tenista, mi papá era basquetbolista. Entonces, desde súper chiquitos siempre tuvimos el deporte como arraigado. Sí, Hice claro. de todo un poco. Ya en la universidad fue que descubrí que me gustaba hablar de deportes. Ahí es donde dije, wow, ok, esto está muy padre. Sí, fíjate, precisamente por esa parte a mí me llama mucho la atención que puedes ver el deporte desde ambos lados, ¿no? Las dos caras de la moneda, por así decirlo, como periodista y también como deportista, ¿no? Entonces me Sí. gustaría que nos platicaras primero la parte de la Rebeca deportista. ¿Cómo fue ese proceso? Nos comentabas ahorita que no te habían dejado participar por el hecho de ser mujer y dices, bueno, voy a comenzar a practicar tocho. ¿Cómo ha sido ese proceso en la Rebeca deportista? Sí, pues ok, entonces te platicaba que mis papás siempre nos inculcaron a hacer deporte, era regla. En la casa Sí. tenías que tener una actividad deportiva siempre. Entonces yo practiqué de todo, desde, te digo, tenis con mi mamá, hasta box, taekwondo, judo, artes marciales mixtas, fútbol, patinaje artístico, béisbol, o sea, todo pasó por mi repertorio de actividades. Básquetbol, y entonces cuando yo me enamoro del fútbol americano, mi papá me lleva a preguntar si podíamos jugar en el equipo local. Mi hermano, pues evidentemente sí, y a mí me dijeron que por edad ya no, ya tenía 13 y el máximo era 9 años para las niñas. Entonces, bueno, yo como que dije, ok, chido, pues me toca ser fanática nada más de fútbol americano y en ese entonces creo que estaba patinando y jugando tenis, algo así. Y en eso un amigo me dice, sabiendo que me gusta mucho el fútbol americano, me dijo, Rebe, te quiero invitar a un equipo que tengo con mis amigos de la universidad. Se llama Tochito. Yo tenía como 16 años, todavía estaba en la prepa. Y yo, ¿qué es eso de Tochito? O sea, en mi vida había escuchado. Entonces llego y es un balón de americano y yo de que, ok. Entonces, pues literalmente me enamoré del tocho en ese entonces, no me dejaron irme, tuve un buen día, como siempre novata y entonces de que Rebe, tú ya no te vas. Y pues sí, la verdad es que lo he querido dejar en algunas ocasiones, pero no he podido. O sea, me encanta, es parte de quien soy. eh, Consigo tanto y obtengo tanto de jugar tocho que ya renuncié a la idea de renunciar. Entonces, pues el proceso de jugadora de flag ya empezó tal cual así, a los 16 años en la Universidad de las Américas Puebla. Yo estaba en la prepa, pero podíamos ir y jugar a la universidad con estos equipos de intramuros. De ahí, cuando entro a la UDLA, me vuelvo la encargada de esa asociación de Tochito
Y desde ese entonces yo empecé a soñar que quería ir a la selección. Me enteré que pues eso existía y que aparte México era campeón y que somos una de las potencias del mundo en cuestión de flag. Entonces pues empecé a soñar con eso, pero por la universidad, por la beca que yo tenía, por mi trabajo, por además la narración, entonces se me hacía muy difícil cumplir con lo que te pedían para estar en una selección nacional. Entonces el sueño o lo que yo tenía en mi mente era cuando me vaya a vivir a la Ciudad de México, voy a quedar en la selección nacional. Entonces, bueno, en cuanto me mudé a la Ciudad de México, ya que había entrado a ESPN, me contraté a un coach privado, porque mis horarios pues eran muy raros y no podía yo entrenar con equipo. Entonces este compa iba conmigo a mi casa, donde los departamentos tenían como un área verde, y empecé a entrenar con él justo pensando que el propósito era llegar a la selección, lo cual después de un proceso bien difícil mental y físicamente se logró, y entonces fui a Panamá en el 2018, quedamos en cuarto lugar, perdimos ante Canadá bueno, el puesto por el tercero. Y ahorita también estoy en la preselección. Se canceló el Mundial de este año que iba a ser en Dinamarca y se pasó a España para el 2021 en octubre. Entonces, bueno, ahora estoy en el nuevo proceso de la selección que se reanudó este pasado lunes. Así que ya estamos empezando a trabajar nuevamente para eso. Y básicamente ese es mi lado deportivo. En algún momento de todo esto pude jugar fútbol americano equipado en Monterrey y en el norte, ya hay una liga, y en la Ciudad de México hay otra. Entonces me tocó, mi primer partido fue una selección norte contra sur, y luego me quedé jugando en la liga de Monterrey, pero solamente una temporada porque pues después yo me regresé a Puebla y aquí no había una liga donde yo pudiera jugar, y prácticamente ahí se acabó mi carrera de fútbol americano con contacto. A ver, si pudieras describirnos con una palabra, cómo fue participar o tu primera participación en la selección mexicana de Tocho, ¿cuál sería? Orgullo. Orgullo de representar a Eh, tu país. Sí, no hay nada como eso. Mis amigos se burlaban de mí porque cada vez que rompemos, ya ves que nos acercamos todas y hacemos como un Sí, 2 3 algo, decíamos un 2 3 México. Y cada vez que sí. decíamos México, a mí se me cortaba la voz. Este, Mi posición, por ejemplo, es muy cansada. Yo corría, no sé, tal vez 1,5 kilómetros de puro arrancón por partido, obviamente dividido, pero son 14 yardas, 14 yardas, 14 yardas, a máxima, todo el tiempo, y perdía, no sé, 2 kilos por partido de puros líquidos. Entonces para mí era súper cansado, y lo único que yo pensaba era, venga, una más, piensa en todas las personas que estás representando. Yo siempre he identificado a México como un país muy fuerte y muy resiliente, entonces trataba como de México, o sea, como energía de México, ven a mí, por favor, Sí, claro. te necesito ahorita. Pero sí, definitivamente es un orgullo portar el nombre de México aquí enfrente. Muy bien. Y bueno, ahorita comentabas que en la universidad ya, para pasar un poco a tu lado profesional en cuanto al periodismo deportivo, comenzaste narrando este deporte en tu universidad. Y después de Ujú. ahí, ¿qué fue lo que siguió para Rebeca en los medios de comunicación? Después de darte cuenta que la comunicación o el periodismo deportivo era lo tuyo. Sí, pues lo más importante para mí fue darme cuenta, porque te digo, yo tenía todas estas cosas que balancear tenía una beca académica del 100% en la UTLA, entonces lo que eso involucra, el promedio que tienes que tener, etcétera. Después tenía mi propio negocio, tenía la organización del flag football que tenía que manejar, y eso involucraba de que qué campo vamos a usar, qué entrenador vamos a tener, los uniformes, todas estas cosas que incluyen la organización. Y luego tenía que narrar, y a lo que yo le ponía más atención era eso. Y entonces yo me di cuenta, aparte tenía novio y amigas y ya sabes, también estas otras cosas, y lo que a mí más me quitaba la atención, pero porque yo quería dársela, era la estudiada para narrar. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí fue donde dije, wow, estaría dispuesta a hacer esto gratis, porque no estoy ganando nada de esto. De lo otro sí, ¿no? De la beca, pues sí, del trabajo, pues sí,
así, pero de esto pues no, y aún así es a lo que más le pongo atención. Entonces eso para mí fue clave y a partir de ahí fue que dije, ok, me voy a aventar esto. Me fui a Miami a estudiar un curso de broadcasting porque justo como yo venía de estudiar artes plásticas, aunque ya existía la posibilidad de entrar a algunas televisoras o lo que sea, en realidad para mí la preparación es sumamente importante y a mí me da Sí. mucha confianza, como que me siento mucho en dudas y siento que no estoy preparada y entonces lo primero fue prepararme. Entonces me fui a Miami a un curso de broadcasting que duraba un año, yo lo acorté, o sea, más bien yo solo tenía 3 meses, entonces metí ese año en 3 meses, las friegas que me metí, obviamente, pero bueno, valió la pena. Después regresé a México, empecé a trabajar eh, gratis, a ser voluntaria en torneos, a hacer piezas para páginas de internet, etcétera. Y después me regresé a Estados Unidos a hacer un internship en una televisora, un poco de ilegal, en el sentido de que yo fui con visa de turista, no podía trabajar, no me podían pagar, nada de lo que yo hacía podía salir a cuadro. Pero más bien ese tiempo, que fueron también 3 meses, fue como un proceso de aprender cómo funcionaba una televisora, ver desde cómo se hacen las escaletas, cómo funciona un estudio, cómo está el cuarto de controles, qué pasa si se cae el helicóptero. Este lugar era un noticiero, ¿no? Pues, ¿qué pasa si se cae el helicóptero y tienes breaking news? Entonces, ¿cómo manejas todo eso? Hice escenografía, manejé cámaras, fui floor manager, edité, o sea, de todo un poco para ir aprendiendo, ¿no? Y luego regresé a México y seguí trabajando un poco gratis y un poco no, aunque el plan era ya no trabajar nada gratis, pues no siempre se da y para mí nada más era importante seguir creciendo y aprendiendo para pues lograr el sueño que quería, ¿no? En ese entonces empecé ya a ir a castings, me hablaban de Televisa y de TV Azteca, fui a Fox Sports también, pero mi proceso con ESPN empezó mucho después. Entonces, prácticamente fue después de graduarme, pura preparación y puro ponerme en situaciones donde podía crecer y seguir desarrollando estas habilidades que no había obtenido en la universidad. Perfecto. Podríamos decir que dentro de toda esa preparación, ESPN era el objetivo principal. Sí, a la larga, o sea, yo nunca pensé que ESPN fuera a ser algo que se me diera tan pronto, por decirlo de alguna forma. Mi plan perfecto, fíjate que yo fui a casting a Fox, porque Sí. había ido a un concurso con Fox durante la universidad y entonces ellos me buscaron después y yo fui a Fox y la verdad no estaba nada preparada, nada, nada, nada preparada. Yo pensé que sabía todo y la verdad no sabía nada, o sea, no sé ni cómo me paré ahí, no tengo idea. Este, pero bueno, entonces ya nunca me volvieron a hablar de Fox, lo cual es muy comprensible. Yo misma no me hubiera hablado a mí misma, pero aprendí mucho que tenía que prepararme y que no podía llegar al lugar de mis sueños, que era ESPN, eh, sin tener todas las herramientas, porque entonces nunca más me iban a volver a hablar, ¿no? Entonces mi lógica era, ok, yo voy a entrar a otra televisora como el resto o la mayoría de las chavas que acaban en ESPN, que empiezan en otro lado y luego las llaman, ya sabes, pero ya saben qué están contratando, qué producto ofreces. Y Sí, en claro. este caso, pues yo empecé mi carrera profesional en ESPN, que no era para nada parte del plan y en todo ese proceso hubo momentos de pánico. Este, Sí. pero bueno, sí, a la mera hora ese era el sueño, en grande. Yo decía, no importa si llego a los 40 o si llego a los 35, o sea, no importa, yo quiero llegar a ESPN aunque me tarde en llegar, pero mi visión era empezar pues en otro lado. Perfecto. Me agrada mucho esa parte, esa mentalidad de decir la información y la preparación es muy importante para lograr algo, ¿no? Mm. Y ahorita que comentabas que hiciste el casting con Fox y que te diste cuenta que no estabas tan preparada o mejor dicho que a lo mejor y no tenías el suficiente conocimiento, ¿a qué te refieres con eso? ¿Estamos hablando de algún deporte o deportes que tal vez no conocías o no entendías o a qué te Sí. refieres con eso? Mira, yo iba muy confiada porque yo era narradora y Ok, entonces narrar requiere de habilidades muy distintas a analizar o sentarte en una mesa de debate y dar tu opinión. sí. Entonces, lo que sucedió es que yo venía narrando fútbol americano colegial mexicano
y los aztecas específicamente, o sea, ni siquiera todos los equipos. Obviamente narraba todos los equipos porque se enfrentaban a los aztecas, pero yo estaba especializada en la UDLA. Entonces, cuando llego a Fox, yo pensé que la NFL era igual a Tom Brady y que eso era lo único que importaba y de lo único que podríamos hablar, pero en realidad es muchísimo más complicado que eso. Entonces, cuando te digo que no sabía nada, es que no sabía nada. O sea, me preguntaban cosas que yo no tenía idea y cosas básicas, o sea, de que dónde es el próximo Super Bowl. La cosa es que yo realmente empecé a ver la NFL muy tarde, o sea, ya que me gradué casi, casi, ya que definí que esto era algo que yo quería hacer, porque en mi casa no se ve la televisión, no estamos acostumbrados a sentarnos a ver la tele, aunque en mi casa sí nos gusta el fútbol americano, no era algo que realmente fuéramos súper aficionados y sabíamos todo, ¿no? Y yo me había dedicado a estudiar otra cosa, que pensé que me iba a ayudar en esto, pero son dos mundos muy distintos. Después de la entrevista con Fox me di cuenta de eso. Entonces, por eso te digo como que después de eso yo empecé a prepararme, empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a meterme a revisar los equipos, sus historias y tratar de empaparme un poquito más de este otro mundo que es la NFL, muy aparte de lo que es obviamente el fútbol americano colegial. Muy bien. Bueno, ya después de todo esto, ¿cómo fue el proceso para llegar a ESPN? Y sobre todo, ¿cómo te sentiste? Bueno, esa historia está muy loca. Ok, entonces te cuento que me gradúo, me voy a estudiar broadcasting, regreso, empiezo a trabajar gratis y ajá, gratis, y luego me voy, hago prácticas profesionales, me regreso y empiezo a tener como estos trabajos, la gente ya me empieza a ver un poco más, me llaman para hacer ciertas coberturas, etcétera. Em, en este proceso mi lógica era, no voy a empezar en ESPN, ¿verdad? Entonces yo iba a Claro. castings pues a todos lados, pues menos a ESPN, o sea, yo ni toqué las puertas de ESPN, pero me seguía sintiendo muy perdida en cómo prepararme, en qué tipo de cosas leer, o sea, yo sacaba libros desde Football for Dummies hasta libros de entrenadores, Salón de la Fama, pero no tenía ni idea por dónde empezar, es tanta información, la Sí. NFL es tan grande, tiene tantos años que por dónde empiezas. Entonces, como que yo siempre estaba teniendo dificultades con eso, pero bueno, para ese entonces estaba, por ejemplo, conduciendo un programa grabado, se hacía una vez a la semana desde la Ciudad de México, entonces yo vivía en Puebla, agarraba un Uber para llegar a la estación de camión, viajaba a la Ciudad de México, agarraba un Uber, llegaba al lugar me maquillaba y me cambiaba en el baño o en el camión y grabábamos, no sé, 2 horas y luego el mismo trayecto de regreso. Entonces, desde eso, que era realmente una talacha, o sea, se te iba todo el día, yo salía, no sé, a las 8 de la mañana de mi casa y llegaba a las 11 de la noche, porque pues tenía que viajar de Puebla a la Ciudad de México una vez a la semana. De ahí empezaron a salir proyectos como por ejemplo Estrellas del Futuro, que es un camp que se hace en Querétaro, y ahí trabajé para este mismo grupo con el que conducía, pero me buscaron también por otro lado, y entonces entrevisté jugadores de la NFL. Me seguían llamando para narrar algunos partidos, entonces estaba narrando la Liga de Fútbol Arena, eh, unas friegas y a veces me cuestiono como Rebe, ¿cómo te atrevías a hacer esas cosas? Me hablaron de que Rebe, necesitamos que vengas a Tamaulipas a narrar un partido. Te vas a venir en camión con todo el equipo, son 6 horas y te vamos a pagar 2 pesos. Y yo, mi lógica era, ok, es que nunca sabes quién va a escuchar esa narración, nunca tienes idea. Y entonces tienes que ir, ¿no? Mi novio en ese entonces Tamaulipas no estaba nada padre, entonces mi novio me dio un taser de esos como que te electrocutan y un pepper Sí. spray. Entonces ahí voy, me subo al camión con todos los jugadores, estuvo horrendo el viaje. Ellos, aunque eran atletas, no son atletas profesionales y entonces iban echando fiesta y tomando mucho en el camión. Donde pones las maletas ya no era maletas, era vómito transcurriendo de un lugar a otro. Y como nos parábamos en cada esquina para comprar más cervezas o más alcohol o lo que sea que estuvieran tomando, en realidad nos hicimos 12 horas en lugar de 6. Y entonces yo, te digo, estaba dispuesta a hacer lo que fuera como para que alguien me escuchara. En ese entonces estaba escribiendo para un periódico,
estaba trabajando para un torneo de tenis, hacía traducciones, trabajé también para la UFC como jalacables y asistente de producción, de que Rebe, ve por tacos, Rebe, necesitamos una engrapadora, Rebe, o sea, yo con tal de estar ahí y conocer a alguien que me pudiera dar una oportunidad. Entonces, en una Navidad conozco a una persona que conocía a Raúl Alegre. Ellos eran de Torreón y entonces pues se conocían y yo le dije, Luis, por favor, preséntamelo. O sea, nada más contáctame con él. Entonces, para no hacerte el cuento tan largo, durante 6 meses yo le escribía a Luis, Luis le escribía a Raúl, Raúl le escribía a Luis, Luis me contestaba a mí. Y así estábamos, ¿no? Después de un tiempo, Raúl le dijo a Luis, bueno, que ya me escriba a mí personalmente. Entonces, le escribo a Raúl después del Super Bowl, que fue la fecha cuando nos pidieron, y yo dije, este señor está súper ocupado, o sea, yo tengo una oportunidad para hablar con él y decirle lo que necesito. Entonces, literal, le escribí una carta diciéndole que quería que fuera mi mentor, que yo era este tipo de chava, que estas eran las cosas que había logrado, que él no iba a perder su tiempo contestándome mis correos, invirtiendo en mí, y que no quería que me consiguiera trabajo, que me estaba costando mucho trabajo estudiar y que más bien quería que él me diera una guía de por dónde empezar. Entonces, bueno, se resistió un poquito, pero después dijo que sí, y entonces me mandó 5 libros, que los tengo aquí atrás. Este, y entonces me empecé a comer esos libros y como que ya en este proceso en el que él era mi mentor, yo le mando material que yo había editado acerca de lo que había hecho, ¿no? Tanto las narraciones en la UDLA como la conducción que hacía una vez a la semana, como después también Estrellas del Futuro, donde entrevisté, te digo, a jugadores de la NFL y exjugadores. Y él mandó ese material a ESPN ilegalmente porque nunca me pidió permiso. Un correo de ESPN diferente a los que generalmente me llegaban, porque pues yo por ser fan siempre te llegan correos de ESPN, pero este decía otra cosa. Y entonces fue muy raro para mí abrirlo y de que Rebeca, ¿cómo estás? Vimos tu material, estamos interesados en hacerte castings. Raúl Alegre nos mandó tu contenido y yo me quería matar porque yo tenía miedo que me pasara lo mismo que me pasó con Fox y yo no me sentía lista, o sea, yo le acababa de decir, bro, estoy perdida, o sea, ¿por dónde empiezo? Y él ya había mandado mi material a ESPN, entonces, bueno, pues voy a casting a ESPN un martes, el siguiente martes y el siguiente martes, y cada día que iba me hacían entrevistas diferentes, exámenes diferentes, castings diferentes, todo súper, o sea, increíble. Increíble. Yo llegué a ese lugar y con las preguntas que me hacían, yo decía, aquí es donde quiero estar. O sea, este es el lugar para mí. Porque cuando iba, por ejemplo, a otras televisoras, no quiero decir nombres, pero me decían, Rebe, estudias mucho. Mira, tú métete a Twitter, ve lo que la gente pone y comenta eso. Y yo de que, no, o sea, ni el chiste. O, Rebe, vístete más juvenil. Y entonces esas cosas no iban para nada conmigo, no lo critico a los que sí, pero conmigo no iban. Y entonces cuando llego a ESPN y me empiezan a hacer preguntas como describe el tiempo, sin usar minutos, segundos y horas y deportes y marcadores. Y te tardas 15 minutos en llegar a una respuesta, dices, ok, aquí es donde realmente quiero estar. Este es el lugar este, que he pensado y que he soñado. O sea, no fue para nada una decepción para mí llegar a ESPN, ¿no? Sí, claro. Entonces, después de eso me dicen, Rebe, nos vamos a tardar en contactarte porque vamos a ir a Juegos Olímpicos, esto es 2016, y pues no te desesperes, o sea, estamos muy ocupados con la otra cosa. Y yo de que, ok, súper bien, muchísimas gracias. De repente me llaman ya en octubre y me dicen, ok, este es el buen casting, si haces este perfecto ya te quedas. Y yo de que, pues ok. Entonces voy a casting y me fue pésimo, 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 pésimo. O sea, mi peor temor se hizo realidad, todo me salió mal, desde el peinado y el vestido hasta lo que dije, hasta todo. O sea, pánico. La persona que estaba guiando mi proceso estaba súper enojado conmigo, me mandó mensajes de que, ¿por qué dijiste esto? ¿Y por qué esto? No sé qué. Yo después de eso caí en un hoyo muy profundo. En realidad mi vida en ese momento no estaba nada bien.
yo estaba pasando por un momento muy difícil de pareja y de vocación, y luego pasó esto con ESPN y peor tantito, estaba teniendo problemas económicos, ya tenía pues Sí. 3 trabajos, entonces realmente fue un tiempo súper difícil en el que yo hablaba con Dios y le decía como que, "Hey, si tú pusiste esto en mi corazón, ayúdame, o sea, yo sigo aquí talacheándole". Entonces, yo seguí con estos 3 trabajos pensando que pues ya había quemado todas mis oportunidades con ESPN, pero yo decía, bueno, o sea, todavía existe esta idea de que puedo entrar en otra televisora y que después ESPN me busque, entonces tú sigue talacheando. En eso mis papás me hablan y me dicen, Rebe, ya no te vamos a dar dinero. Mis papás ya nada más me pagaban la renta, que realmente en Cholula era nada, pero yo ya estaba muy ahogada y entonces, o sea, Rebe, si quieres venirte a la casa, pues vente a la casa. Aquí siempre eres recibida, pero ya no te vamos a dar dinero. Ya llevas mucho tiempo explorando esto con ESPN, si no jala, ¿por qué no empiezas a pensar en un plan B? A ver, y mis papás siempre me han apoyado, muy cañón, pero pues sí, ya había pasado mucho tiempo. Y yo de que, pues no, o sea, si no me quieren dar dinero, no importa. Y yo no me voy a ir a Monterrey y si me tardó 40 años en llegar a ESPN, pues eso me tardaré, pero pues no, como quieran hacerle. Entonces me dijeron, bueno, te damos hasta junio. Y yo, pues bueno, entonces yo empecé a mover mis cosas, renuncié a un trabajo para poder meterme más al otro y tener más dinero ahí, mientras que hacía también lo de la comunicación por un lado. Y en eso, 6 meses después de octubre, me vuelven a buscar. Y es bien otra vez, entonces, Rebe, queremos darte otra oportunidad. Y yo de que, ok. Entonces, ahí voy a ESPN. Eh, ESPN un poquito más también conscientes de lo que yo podía hacer, sabiendo que yo nunca había conducido y ellos en los castings me estaban pidiendo que condujera cuando yo era narradora, en mi vida había hecho eso, ¿no? Entonces fueron un poquito más realistas como dónde realmente empezaría en ESPN y sobre eso me hicieron casting. Entonces, me fue mucho mejor, obviamente, porque pues era un tema mucho más sencillo a dirigir una mesa donde está Ciro Procuna, Sergio Dip, Raúl Alegre. O sea, ¿cómo opinas cuando estás con todas estas personas? Eitan Benesra, donde estás con todas estas personas que llevas viendo años, que además la tienen de acá a acá porque llevan, no sé, Ciro 25 años en los medios de comunicación, John más de 25, Eitan pues lleva 13 en ESPN o 14, entonces como que sí era demasiado paquete para mí, siendo completamente Sí, honestos. claro. Y bueno, me hacen este casting al día siguiente, ese mismo día el que es encargado de talentos en ESPN me dice como, Rebe, ¿y qué vas a hacer mañana? Y yo, no, pues ya me voy a Puebla ahorita. No, quédate, mañana viene mi jefe de Estados Unidos. Y yo, perfecto. Entonces me quedé, al día siguiente llego a Junta, conozco al que se encarga de todas las transmisiones y todo lo que sale de ESPN para Latinoamérica, y me empiezan a hacer entrevista ya más como, a ver, ¿y qué otro deporte te gusta? No, pues el tenis. Ah, el tenis. Muy bien, a ver quiénes son los mejores 10 jugadores del mundo en orden. Y yo, pues ya los conocía, entonces ya estaba lista. Y yo de que paz, 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 paz. Ok, a ver, ¿cómo está tu inglés? Entonces me preguntaron de mi inglés y platicamos en inglés como media hora. Y pues ya después de eso me dicen, Rebe, pues no sabemos si debemos decirte esto, pero queremos contratarte. Y yo, o sea, bueno, no, yo de que, chido, ok, sí, sí, chido. Y por dentro sí. Pero por dentro, obviamente, viendo. Entonces, pues ya les hablé a mis papás y les dije que me habían ofrecido un trabajo, pero que todavía no me mandaban el contrato, entonces que hasta que me mandaran el contrato no podíamos decir nada, porque ya me había pasado con otras televisoras que ya tenía show casi casi firmado y a la mera hora me lo cancelaban. Entonces, este, me dijeron, te mandamos tu contrato en 3 días. Y 3 días, una semana y media, un mes y medio, y junio cada vez más cerca, y yo cada vez más ahogada. Este, y entonces ya un día, un martes, me llegó un correo con mi contrato. Yo no podía dejar de llorar, le hablé a mis papás de que ya, ya, y todos llorábamos. Fue súper emocionante. Y bueno, pon tú que el contrato me llegó enero, febrero, marzo, abril, mayo, pon tú que a finales de mayo,
y mi primer día de trabajo en ESPN fue el 1 de julio del 2017. ¿Cuántos Una años locura. tenías cuando sucedió eso? 26, iba a cumplir 27. 26, 27, perfecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me llama mucho la atención y qué padre, o sea, qué chido que una persona haya aceptado ayudarte a comenzar con ese proceso, porque es cierto lo que comentas, a veces estamos tan perdidos que no sabemos por dónde comenzar y que llegue alguien dispuesto a ayudarnos, creo que es lo mejor que puede pasarnos en Sí. esta vida, ¿no? Y también decías que te recomendaron 5 libros. ¿Cuáles son esos libros? Híjole, a ver. eh, literalmente estos tres y Sí. presté dos. A ver, bueno, es este de Genius, que es buenísimo. Es este de Bill Walsh, uno de los señores que cambió el estilo de juego. Este de GM, que explica el puesto más o menos de lo que hace un gerente general de un equipo, lo que involucra. Este de Bill Parcells, cómo construir equipos. Tengo otro que era el de Bill Belichick, que se llama The Making of a Coach, que es mucho su historia de cómo se va desarrollando en un entrenador, las cosas en las que se fijan, etcétera. Y no sé cuál me falta. No lo veo aquí. Ah, este, de Game Plan, cómo ir construyendo un equipo. Entonces, bueno, estos Ok, son los 5 libros que me mandó. Te digo que presté el último, lo tiene un amigo, pero es el de Bill Belichick. Empecé por ahí. ok. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahorita comentabas que llegaste y casi casi te bombardearon de preguntas, quiénes son los mejores tenistas, etcétera. En base a esto, con base a esto, ¿cuáles son tus deportes favoritos y cuáles se te dificultaron más cuando ya estabas desempeñándote en el periodismo deportivo? Sí, pues mi deporte es la NFL, o sea, el fútbol americano y el tenis. Me vuelve loca el tenis, me fascina. Soy de las que me paro a las 4 de la mañana a ver los partidos. Lo hice desde súper chiquita con mi mamá y entonces como que es parte de nuestra rutina, ¿no? El tenis me encanta y además lo que puedo hacer en ESPN conforme al tenis es sumamente especial para mí. Poder entrevistar a jugadores uno a uno, estar súper cerca de ellos, conocerlos de manera más personal, no tiene precio, absolutamente. Y el deporte que más me cuesta trabajo realmente es el fútbol soccer. No es un deporte con el que siento mucha empatía, me cuesta trabajo verlo. eh, y para mí además fue un gran reto porque luego me metieron a los capitanes, que aunque es un programa que se dedica a todos los deportes, en el 99% del tiempo hablan de fútbol soccer. Y eso para mí era difícil porque para empezar, hay tantas ligas, hay Sí. tantos partidos al mismo tiempo, hay todos los días de la semana, que sí digo como que, ok, o sea, ¿cómo le hacen para ver tanto y estar enterados de tanto, ¿no? Entonces, bueno, el fútbol es el deporte que más me cuesta trabajo, que curiosamente es el que más hablamos en México, ¿verdad? Pero bueno, Sí. por algo, por algo no. Muy bien, ahora vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Y la Ok. primera es, ¿tu primera aparición a cuadro fue? 31 de julio en el Abierto Los Cabos, ¿Y junto cómo a te Carolina sentiste? Taylor. No, 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 qué locura. A ver, era cobertura, o sea, no es esto en estudio. Sí. Eh, Estamos en Los Cabos, hace un calor de locos. Yo estoy volando. Esa semana para mí fue irreal, o sea, porque te digo, yo llevo viendo el tenis desde súper chiquita con mi mamá y de repente poder estar en el mismo camión de transmisión con Luis Alfredo Álvarez, Javier Frana, o sea, no hay forma de... Yo estaba sentada y tenía como estos momentos de, o sea, esta no es mi vida, siento que estoy viviendo como por una ventanita. Eh, no siento que esto sea real, porque era tan especial que me volaba la cabeza, o sea, yo no podía comprenderlo. Entonces, bueno, y después que me dijeran, vas a entrevistar en cancha, en inglés y en español.
Era como, wow. Y vas a hacer tu primera transmisión al lado de Caro Padrón, alguien que he admirado muchísimo tiempo por todo lo que ha hecho, ¿no? Y lo profesional que es. Entonces, de repente yo estaba con los audífonos, el sol de Los Cabos atrás, el desierto, al lado de Caro Padrón, Luis Alfredo Álvarez y Javier Frana, y esto era lo que yo sentía. Sí. O sea, mi corazón estaba en mis oídos y nada más se oía el 10, 9, 8, 7. Y la música de ESPN del tenis es una cosa hermosa y mágica que me hace sentir de todo. Y entonces entra el soundtrack ese y yo nada más tipo en completa paz, con mucho como adrenalina, pero, pero paz. O sea, como Sí. wow, aquí es donde estoy, acéptalo, haz lo tuyo, te lo mereces y venga, o sea, romperla, ¿no? Y pues ya, esa fue mi primera cobertura, esa fue la primera vez que estuve a cuadro con ESPN. Con puro crack. Puro crack, Bueno, increíble. tu momento hasta ahorita que sientas tú que ha sido el más destacado, ¿cuál es? Mm, mira, no sé si tenga, tal vez, ok, sí, tal vez el Monday Night Football en el Estadio Azteca cuando me tocó ser reportera de cancha. Sí. Y estuve del lado de los Chargers, un equipo con el que yo había estado trabajando y entonces pude aportar cosas importantes a la transmisión. Eh, hace, no sé, 4 años yo había ido al Estadio Azteca en la fila última, o sea, yo tenía la pared pegada Sí. a mi espalda. Y de repente caminar en el Estadio Azteca, entrar y decir, wow, ahora estoy en cancha, 4 años después. O sea, de una aficionada que compró el boleto más barato a estoy aquí al lado de Melvin Gordon, que está Sí. gigante, por cierto. O sea, qué increíble. Entonces, Perfecto. creo que esa fue una buena transmisión para mí y además algo súper especial porque es la primera vez que yo hacía cancha de fútbol americano. Eh, y hacerlo en el Estadio Azteca para ESPN, para este equipo con el que además había estado trabajando ante los Chiefs, que fueron los campeones del Super Bowl, pues wow. Sí, un sueño hecho realidad. Ahora vamos a la contra, el momento más incómodo. No, el momento más incómodo. A ver, no sé si tenga uno específico, pero te digo que como que generalmente para mí era difícil estar en los capitanes, Ok. porque para mí es importante aportar y como tener valor para el show, ¿no? Sí, Ver cómo puedo aportar. Pero si estoy en este deporte que es tan desconocido y ajeno a mí, como que siempre los capitanes fue como ese momento donde yo me ponía muy nerviosa o donde no me sentía, perdón, preparada y eso entonces me traía como cierta incomodidad. Pero así uno específico, creo que no, no tengo. ok, perfecto. La entrevista que más te ha costado hacer. Rafa Nadal, siempre. Para empezar, así te tipo penetra con los ojos, ¿verdad? Y te Sí. levanta así la ceja. Y entonces como que tienes que mantenerle la mirada porque tiene mucha fuerza, o sea, no Sí, claro. física, sino su personaje. Y él es súper amable y súper profesional, pero siempre, ok, mi primera entrevista con él fue este febrero y en cuanto él me vio en la cancha, hizo como, y yo, en ese entonces yo era güera, entonces no sé si dijo como que, ay, una güera, no sé qué pensó, pero sí dije como que, ok, él cree que estoy aquí por razones por las que realmente no estoy aquí. Entonces le tengo que demostrar. Entonces, Rebe, tu trabajo es sí o sí hacer tu primera pregunta muy contundente y fuerte y muy segura. Entonces, Claro. en cuanto se acerca, yo, pum, la primera pregunta y vi su reacción de confirmación como que, ah, ok. Eh, y ya a partir de ahí estuvo bastante sencillo, pero con él me tengo que concentrar mucho justo en ser como muy específica, porque es tan bueno contestando preguntas que puede como
desviarse un poco en el tema. Y dos, pues no puedes tú alargarte, ya sabes, tienes que ser súper contundente, súper firme, hacer preguntas interesantes, porque a este hombre le han preguntado todo. O sea, ¿qué le podrías preguntar a Rafa Nadal que no le han preguntado? Entonces, siempre con él pongo como extra atención en estar preparada, estar súper segura, mantenerle la mirada, también presentarme a mí como alguien fuerte, no en sentido de reto, sino como que nos estamos entendiendo tú y yo. Creo que esa ha sido mi entrevista más importante y también más difícil. También Perfecto. escuchaba el ton, 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 ton. Muy bien, a ver, tu ídolo más grande en el deporte es Roger Federer. Roger Federer. Ahora de la parte profesional del periodismo deportivo, tu ídolo más grande en el periodismo deportivo es. Oh, no sé si puedes escoger. Mira, creo que siempre admiré muchísimo a Luis Alfredo y ahora que lo conocí en persona y que lo considero un amigo, una persona a la que le tengo mucho cariño, un gran líder, como que mi expectativa sobre él solo mejoró. Sí. Ciro Procuna es otro, pero te lo digo, no nada más del lado profesional, que son increíbles y son sumamente dedicados, sino también por este lado humano que tienen. Ciro siempre está al pendiente de mí, siempre está viendo cómo apoyarme, cómo puedo mejorar. A veces me hace los comentarios difíciles, me hace las preguntas difíciles y entonces también tengo muchísima admiración hacia él. Cuando no había entrado a ESPN, John Sutcliffe era mi máximo. Yo quería ser él, yo quería ser reportera de cancha y tenerlo como amigo y todo lo que bromeamos, lo simpático que es. He tenido muchos viajes con John también por el golf. Este, es otra persona a la que quiero muchísimo. Y luego, pues a todos los que vas conociendo, o sea, Caro Guillén, por ejemplo, increíble. Eh, no me cabe en la cabeza cómo es tan buena en lo que hace y además cómo es súper buena mamá y súper buena compañera y siempre está alegre y siempre tiene algo bueno que decir. Entonces realmente puedo hacerte una lista enorme, pero creo que empieza por Luis Alfredo Álvarez y Ciro Procuna. Sí, muy bien. Eh, Ahora, el papel de la mujer en el deporte, ¿cómo lo puedes describir actualmente? Ah, el papel, quiero decir algo así como trabado y al Ujú. mismo tiempo en crecimiento, o sea, como que estamos en esta, así como En estire y esta afloje. lucha, en esta. Ajá, Ajá. ajá. De que, a ver, el talento está ahí y siempre lo ha Sí, estado, y ahora como que poco a poco empiezan a reconocer que está, ya sabes, no es que las mujeres sí. ahora estemos más preparadas o haya más mujeres o ahora nos guste más el deporte, sino que ahora más bien la gente que toma las decisiones está dispuesta a reconocer que esto existe. Entonces, creo que está así en este estire y afloje, pero sí diría que va para arriba. No estoy pensando que el estire y afloje va para abajo, sino más bien en crecimiento. Muy bien, ahora la misma pregunta, pero el papel de la mujer en el periodismo deportivo. Lo mismo. Eh, las fanáticas siempre han existido, las mujeres que saben mucho de deporte siempre han existido. Yo creo que los deportes llegan a la casa por la mujer, la verdad. O sea, es la que prende la tele cuando está cocinando, tal vez antes. Este, ahora yo tengo muchas amigas que son las que los domingos prenden la televisión para que su familia vea el fútbol americano. Las mamás son las que llevan a los hijos a sus clases deportivas, las que los apoyan, los que están ahí, las que coordinan, las que son managers de equipos, o sea, las mujeres siempre han estado ahí, siempre han sabido del deporte. La cosa es que no teníamos representación y entonces ni siquiera Sí. pensábamos que esa era una realidad que nosotras podíamos tener. O sea, nos conformábamos como yo me conformé en ese entonces, como ser una aficionada porque no hay opciones para mí de jugar. Pero ahora, entre más mujeres vemos, más caemos en cuenta de que esta también puede ser nuestra realidad. Entonces, eh, y también creo que ahora la mujer ha tomado más responsabilidad sobre lo que comunica
en todos los sentidos, desde cómo no quiero decir vende, cómo se presenta en la televisión y de qué forma lo hace para que la gente se fije en ciertas cosas o no, ¿sabes? Entonces tal vez ahora cuidamos un poquito más qué nos ponemos porque queremos que se Sí. fijen más en lo que decimos y no en qué traemos puesto. Creo que también nosotras hemos hecho un poco más conciencia sobre nuestra propia responsabilidad cuando nos representamos a nosotras mismas. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, Rebe, en un principio de la entrevista comentabas que habías estado muy ocupada, que habías tenido mucho trabajo y nos gustaría saber cómo es un día en la vida de Rebeca. A ver, pues ningún día es igual al otro. Cuando no hay pandemia, llego a ESPN, me maquillan, entro a junta de capitanes, salgo, voy a programa, salgo de programa, como, preparo el show de la NFL, voy a junta de NFL, hago show de NFL, luego salgo y probablemente tenga otra sección en alguna parte para fútbol picante o algo así, entonces me quedo un rato a grabar otras cosas. Ese es un día normal, después de eso me iría a entrenar. Y acaba mi día como a las 11, 12, me duermo como a la 1. Cuando hay pandemia, todos los días son distintos. Ayer, por ejemplo, tuve 3 entrevistas, tuve que mandar unos correos, estoy haciendo un podcast, apenas lo voy a empezar, de mujeres en el deporte que tengan historias inspiradoras. Siento que los medios de comunicación no hablan suficiente sobre lo que se está logrando en el deporte femenil, sobre todas esas mujeres que logran cosas increíbles día con día, así que yo me he puesto la tarea a generar ese tipo de contenido porque es lo que a mí me gustaría consumir. Sí. Entonces, ese es un proyecto que estoy empezando. Los lunes, por ejemplo, hago podcast con los Broncos de Denver. Ahora trabajo con el equipo de la NFL. Entonces, por ejemplo, si te hablo de mi domingo es despertarme, desayunar, sentarme enfrente de la televisión todo el día, poner Red Zone, poner el partido de los Broncos, desmenuzarlo jugada a jugada, comer mientras veo el fútbol americano. Se acaba mi día cuando se acaba el Sunday Night Football. Entonces, todos los días son variados, pero tengo cosas que nunca dejo de hacer, que es momento espiritual, enfocarme en mi visión, en las 4 ramas que son importantes para mí, que es periodismo deportivo, comunicación, atleta y servicio. Después de eso me dedico a leer noticias de fútbol americano, Twitter, etcétera, desayunar muy rico, muy sano, darle a mi cuerpo lo que necesita para ser la atleta que necesito. Y después de ahí, te digo, varía dependiendo de las entrevistas o lo que sea que tenga que hacer. Siempre también incluye un momento de lectura, ya sea de algo deportivo o puede ser una novela o algo que me guste simplemente. Eh, un momento de reflexión y un momento donde destaco lo más importante que pasó en mi día o lo que más me gustó. Fíjate, te hago esta pregunta porque hemos visto o nos has enseñado a través de tus redes sociales que eres muy organizada, que tienes como que esa lista de tareas que vas tachando día y hasta no cumplirla no me acuesto a dormir. Entonces, eso me llama mucho la atención. Y es cierto, ¿eh? Para todos los que nos están viendo, síganla en sus redes sociales, en Instagram, porque es muy organizada y también pasa rutinas muy buenas. Bueno, trato, también cuando tengo tiempo hago eso, por ejemplo. Sí, hay rutinas muy buenas. Una vez me puse a hacer una y todavía me atreví a preguntarte si podía usar ligas de resistencia y ya te imaginarás cómo acabé. Entonces, Obvio, obvio, sí, obvio, sí. y bueno, ya entrando en esta parte de las redes sociales, Rebe, ¿cómo lidiar con tus seguidores? Que si no me equivoco son 78,000 seguidores. Me imagino que así como hay seguidores amables, seguidores respetuosos, también está la otra parte de la moneda. Entonces, ¿cómo lidiar en ese aspecto? Sí, pues mira, al principio fue muy difícil, ahora es mucho más sencillo y la verdad doy gracias, no sé si es algo que yo he generado, pero casi no hay hate en mis redes. O sea, pocas veces me llegan comentarios negativos, este, cuando los llegan sí soy de, hey, estate quieto, pero de una manera sin engancharme con ellos, sino más bien como, oye, tal vez no estás viendo la realidad de las cosas o tú estás viendo una parte y no es todo
así, ya sabes, como que también tratar de hacer un poquito de conciencia con la gente que me sigue de que lo que comparto no solamente es eso. De Sí, repente claro. sí tengo esta gente que me doy cuenta, abre cuentas falsas para como criticarme y mandarme comentarios negativos, pero mira, yo tengo una regla que es bastante sencilla que creo que todos podemos aplicar en nuestra vida. Hay una lista y en esa lista están las personas que te importan. Y en esa lista pueden estar tus papás, tu familia, tus mejores amigos, tal vez tu pastor, tu novio o tu roomie, tus primos, no sé. X. En esa lista está solamente las personas que te importan. Si te llega un comentario negativo, tú pregúntate, ¿esa persona está en mi lista? No. Entonces, no me importa lo que digan de mí. Por otro lado, es importante no tomarte las cosas personal de personas que no te conocen personalmente, porque hay mucha gente que va a decir cosas de que, ay, Rebeca es una sangrona porque alguna vez no me saludó en Nueva York, que aparte me da risa ese comentario, no sé por qué esa persona lo pone en todos lados. Yo ni he ido a Nueva York, o sea, fui a Nueva York, pero ni era famosa, o sea, obviamente no me pediste nada, esto es una mentira, y lo que pienso es como, esa persona no me conoce personalmente y no sabe por lo que yo pude haber estado pasando en ese tiempo. Porque cuando yo fui a Nueva York fue cuando tembló aquí en la Ciudad de México y tal vez yo estaba preocupada, angustiada, con miedo, ya sabes. Entonces, como que no te tomes nada personal de personas que no te conocen personalmente. Y dos, si esa persona no está en tu lista, te vale lo que diga de ti. Ahora, yo siempre estoy abierta a comentarios constructivos, porque sí siempre creo que hay oportunidades de mejorar. Y Sí, entonces sí claro. escucho lo que me dicen en redes sociales, no es como que no me interesa, pero sí te das cuenta cuando alguien te está mandando un mensaje solo para molestar y cuando alguien te está mandando un mensaje porque le interesa ayudarte a crecer. Sí, Eh, claro. Creo que esas tres cosas son importantes de diferenciar para llevar como la fiesta en paz. Muy bien, perfecto, es un excelente consejo. Y bueno, antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué mensaje le das a todas las personas que acaban de escuchar esta plática, esta charla, para que continúen con sus proyectos, con sus sueños, y pues nada, no sigan avanzando en lo que se propongan? Sí, creo que lo primero es identificar aquello que te apasiona muchísimo y que estarías dispuesto a hacer gratis, porque esa pasión realmente es la que te va a hacer caminar en esos momentos donde las cosas no están chidas, donde tienes hasta acá, donde tus papás te están metiendo presión o tu esposa o no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, primero que nada, lo que sea que quieres hacer tiene que súper apasionarte. Después tienes que estar muy consciente sobre lo que eso va a involucrar, eh, qué sacrificios vas a tener que hacer y preguntarte si estás dispuesto a hacerlos, porque generalmente los sueños no se dan fácil. Nadie llega a su Sí. sueño y dice, ay, estuvo facilísimo. No, fíjate que estoy viviendo la vida de mis sueños y no me costó nada de trabajo. Entonces también tienes que estar dispuesto a pagar el precio de lo que eso involucra. En mi caso, por ejemplo, fue sacrificar tiempo con mi familia, tal vez pasar estos ratos difíciles, enfrentarme a ser una figura pública que no era algo que yo realmente buscara o quisiera. Ya sabes, pasar los domingos viendo fútbol americano cuando tal vez no siempre quieres hacer eso. Hay veces que prefieres estar en familia o necesitas un descanso, pero pues no funciona así. Entonces, bueno, eso. Eh, y dos, pues ponerte a trabajar. Estas cosas no se dan de un día para otro. Hay un libro que estoy leyendo ahorita que me encanta que dice que la elección es una ilusión. Cuando tú quieres ser lo mejor en algo, realmente no tienes tantas decisiones que tomar, no hay tantas elecciones. Solamente tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y entonces también ponerte las pilas y decir como que, ok, no tengo tantas ganas de hacer esto, pero si quiero cumplir mi sueño, no pensar en lo inmediato, sino en pensar en la meta a largo plazo. Esas elecciones no son elecciones. Y por eso, por ejemplo, tengo esa lista de que, a ver, sí o sí tengo que leer, sí o sí tengo que comer bien, sí o sí tengo que tener mi momento espiritual, sí o sí tengo que leer las noticias. Esas cosas no cambian día a día porque sí o sí las tengo que hacer y sobre eso no hay elección. Entonces hay que poner el trabajo para hacerlo. Mientras tanto, disfrútalo, los subes y bajas de la vida son importantes, el fracaso es parte del proceso, nunca es el final, así que también
ve qué puedes aprender del fracaso y a dónde te puede llevar, porque yo siempre que llega el fracaso digo como que, wow, después de esto viene algo muy chido. Sí, Eh, claro. y eso me ayuda también a no rendirme, porque pensamos que el fracaso es el destino final cuando realmente es un puente que te lleva de un éxito a otro. Perfecto. Y bueno, a ver, ¿podrías contarnos qué le falta por cumplir a Rebeca? Uh, no, hombre, yo voy en la mitad del primer escalón, o sea, tengo un pie en el primer escalón. Mira, quiero generar un cambio cultural. Quiero que la gente vea a la mujer dentro del deporte como la está empezando a ver, pero que sea ya. O sea, que ya sea algo que todos vemos y no algo que, este, ¿cómo decirlo? Me gustaría que ya no existiera esa idea de que la mujer en el deporte era lo que era, ¿no? Y toma tiempo, pero bueno, ese es el proyecto a largo plazo, generar un cambio cultural. Quiero contar historias inspiradoras, que la gente pueda acercarse a personas que parecen comunes y corrientes, pero que han logrado cosas increíbles a través de sus pasiones, su trabajo, el apoyo de sus seres queridos, la dedicación, cosas que todos podemos hacer. Es cosa de encontrarlo en nosotros mismos. Quiero ser analista, quiero poder sentarme en la mesa de debate, ya no ser una presentadora o alguien que como que co-conduce, aunque me encanta lo que hago, sí tengo también ganas de tener ese gran reto de ahora conducir una mesa, que es lo que querían que hiciera en un principio y es bien, ahora siento que ya puedo empezar a trabajar conforme a eso. Eh, Quiero ir al Mundial de España 2021, quiero ir a los World Games en 2022, quiero ser jugadora profesional de flag football en la liga que empieza el próximo año en Estados Unidos, quiero ser mamá, quiero tener una familia hermosa, crear hijos lindísimos que aporten muchísimo a este mundo, que aprendan a servir y ayudar a los demás. Entonces, me falta muchísimo todavía por cumplir en todos los aspectos de la vida. Perfecto, y vas a ver que sí lo vas a lograr porque ahorita y siempre nos has demostrado que eres muy persistente y muy perseverante para lo que quieres. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias, Rebeca, por habernos brindado tu tiempo en tu ocupada agenda, por haberte abierto en este espacio para platicarnos sobre tu vida tanto personal como profesional. Y no sé si quieras agregar tus redes sociales para que la gente te siga. Sí, claro. Me pueden seguir en Instagram, estoy como la Rebeca Landa. No existía Rebeca Landa si no hubiera puesto eso, entonces la Sí. Rebeca Landa. Y en Twitter sí estoy normal, Rebeca Landa. Generalmente contesto todo en Instagram, así que ahí es donde me pueden contactar si tienen alguna pregunta, si necesitan algún consejo, si de repente también necesitan alguien que los apoye a crecer, a desarrollarse, ahí me pueden encontrar. Y creo que ya, eso es todo. Perfecto, muchísimas gracias, Rebeca, que tengas un gran día. Y pues bueno, yo me despido de ustedes, gracias y espero que les guste este tercer capítulo de Entre Líneas. Y pues bueno, estén al pendiente de todas nuestras redes sociales porque ahí les estaremos dando más información y algunas pistas sobre nuestros siguientes invitados.